Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este curso de estudiantes entre pantallas de SADOP Argentina. Mi nombre es Lucía Feinboim y voy a ser una de las docentes a cargo de este curso, un curso que nos va a encontrar durante algunas semanas para conectarnos en principio asincrónicamente para que ustedes puedan ver las clases en el horario que les venga mejor, verlas las veces que sean necesarias y nos vamos a encontrar en un último encuentro sincrónico. Van a tener en el campus toda la información para que puedan conectarse a este encuentro donde vamos a trabajar dudas. Sobre todo vamos a pensar en conjunto y en forma sincrónica la implementación en las aulas de todos estos temas que vamos a ver a lo largo del curso. Un curso que tiene como objetivo poder entender un poco más a fondo esta sociedad hiperconectada, qué invitaciones propone esta sociedad y cómo estas invitaciones impactan desde diferentes puntos de vista a nuestros estudiantes. Esos estudiantes que tenemos en las aulas, que los notamos distintos, que nos damos cuenta que están atravesados por otra época, donde claramente responden de otra manera a un montón de estímulos, donde hay algunas cuestiones que se nos dificultan, otras que nos resultan más fáciles, pero que sin duda podemos eh, empezar a pensar mucho mejor el rol de la escuela si empezamos a entender lo característico de esta época y de esta hiperconexión. Esta es la clase número uno, donde vamos a trabajar el impacto de las pantallas en los más chiquitos, en la primera infancia, en la niñez, algo que después también desemboca en efectos a futuro, y también pensar un poco en la sociedad contemporánea, ¿no? Estas invitaciones de la época que está bueno empezar a tener muy en claro. Como les contaba, esta es la primera clase, Sociedad Contemporánea, las invitaciones de la época, impacto en las infancias, y mi nombre es Lucía Feinboim, quien va a estar a cargo de esta primera clase. Para empezar, me interesaba que podamos comprender, primero, frenar un poquito y pensar cómo vemos a estos estudiantes hiperconectados, a estos estudiantes que nacen y claramente el entorno es digital. Es algo que a ellos no les sorprende. Nosotros muchas veces queremos traerles estas comparaciones que para nosotros son increíbles, ¿no? Como, bueno, cuando yo era chico tenía que ir a la biblioteca a buscar información. Cuando yo iba a la escuela tenía que esperar una semana para que haya un capítulo de una película, una serie que me gusta. Cuando yo iba a la escuela y nos pasamos comparando nuestro mundo analógico con su mundo digital. Claramente hay una brecha, eso es innegable. Nuestros estudiantes nacieron en un entorno hiperconectado, donde lo digital es algo que naturalizan. Pero me interesa que podamos empezar a afilar un poco la mirada y empezamos esta clase pensando cómo los miramos. ¿Con qué lente, no? ¿Qué lente usamos para ver a nuestros estudiantes de todos los niveles? Bueno, un primer punto, ¿no? Que a mí me gustaría tomar como punto de partida es pensar o repensar la categoría de nativos digitales. ¿Por qué? Y les repaso un poco para quienes no la hayan escuchado. Es una categoría que si la conocemos o no la conocemos, lo que es seguro es que de alguna manera está impregnada en nuestra forma de pensar a nuestros estudiantes. ¿Qué dice esta categoría? Bueno, es una categoría acuñada por Mark Prensky, un autor inglés que hace 20 años sacó un libro que se llamaba Nativos Digitales, que justamente plantea, ¿no?, esta propuesta teórica. Él dice en ese libro, Prensky, dice, bueno, los chicos nacidos después del año 2000 son considerados nativos digitales. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ellos nacen ven como algo natural la tecnología, ¿no? Pensemos en esta idea que él plantea del nativo, es decir, una persona, serían estos chicos, que, bueno, nacen y para ellos lo natural, están en un país digital, nacen ya en ese país. Lo digital es su idioma materno, es decir, no necesitan aprenderlo, no les da miedo equivocarse, es lo que más les fluye. Y claro, del otro lado del mostrador estaríamos los inmigrantes digitales para Prensky, ¿no? Personas que nacimos en un país analógico, donde nuestro idioma materno es el analógico, y tuvimos, siguiendo esta idea que él propone, que migrar a la fuerza a un país digital. Aprendemos el idioma digital, a veces formalmente, pero nos cuesta, no nos resulta natural, no nos fluye, se nos nota el tono, dice Prensky. Puede ser que mientras yo lo esté explicando, a alguno de ustedes les haga mucho sentido lo que estoy diciendo y decimos, sí, claramente, mis estudiantes son nativos digitales, claramente yo soy inmigrante digital. Lo cierto es que es una categoría en desuso, totalmente desacreditada, y que más me interesa que podamos, como punto de partida de esta clase y de este curso, empezar a problematizarla. Para eso traigo un autor que se los recomiendo muchísimo, David Buckingham, es un autor inglés, un pedagogo de la tecnología muy importante. Él tiene un libro que se llama Más allá de la tecnología, que se los recomiendo,
Y él en ese libro plantea muchas críticas. Hay muchos autores que plantean críticas. Yo hoy me voy a centrar en él, pero hay muchísima teoría que desacredita la idea de nativos digitales. Pero como les decía en este libro, él se propone discutirla firmemente. ¿Por qué no serían estos chicos nativos digitales? Principalmente porque suponerlos nativos digitales a continuación supone que nacen con un montón de habilidades digitales. Y esto es lo que queremos discutir. Obviamente que estamos de acuerdo en que ellos nacieron en un entorno digital. Obviamente que estamos de acuerdo en que para ellos es bastante esperable que todo sea digital. Pero en lo que tenemos que pararnos para marcar la diferencia es que eso no implica que nazcan con habilidades innatas. Eso es lo que Buckingham y un montón de autores están en desacuerdo. ¿Por qué? Bueno, por un lado, estas habilidades que a veces nos dejan como encandilados, ¿no? Estas habilidades podemos pensar operacionales, instrumentales, donde los chicos agarran un dispositivo, tocan una plataforma y enseguida entienden cómo usarla. Estas habilidades operacionales, instrumentales, en general las sobredimensionamos. ¿Por qué? Un punto importante al que me gustaría aclarar para pensar por qué las sobredimensionamos es que nuestros estudiantes, los más chiquitos, en la primera infancia, todavía están atravesados por el pensamiento intuitivo, ¿no? Su forma de acceder al conocimiento es a partir de la intuición. Nosotros, ya como adultos y los estudiantes más avanzados, ya estamos insertos nosotros en el pensamiento lógico-deductivo, ¿no? Entonces, lo que hacemos lo tenemos que racionalizar, creamos hipótesis, vemos coherencias, repeticiones. Ellos agarran un celular y como estas plataformas, y acá es lo que quiero que prestemos atención, como estas plataformas están diseñadas en base a lo intuitivo, para ellos obviamente les resulta muy fácil y están como peces en el agua. Agarran un video de YouTube y enseguida entienden cómo poner play. Se descargan una aplicación y enseguida saben cómo utilizarla. No porque ellos sean niños con altas capacidades, sino porque hay una concordancia entre el diseño de estas plataformas y su forma de acceder al conocimiento, ambas a partir de la intuición. Nosotros, los supuestos inmigrantes digitales, que ya estamos atravesados por el pensamiento lógico-deductivo, pensamos lo que hacemos, pensamos las consecuencias, nos preocupan algunas cosas, creamos hipótesis. Por eso es que estamos con miedo a equivocarnos cuando agarramos un dispositivo, no porque no tengamos habilidades, sino porque pensamos de otra manera. Entonces, quedémonos con esta idea de que sobredimensionamos las habilidades digitales de estos supuestos nativos digitales, ¿no? Es decir, no, la sabe toda. Que un chico esté mucho con el celular, mucho con la tablet, que sepa poner play, no significa en absoluto que tenga grandes habilidades digitales. Lo corroboramos constantemente cuando vemos chicos en primaria o en secundaria que no saben adjuntar un archivo, un mail, que no saben enviar un correo electrónico, que no saben insertar una foto. Ni hablar de que no saben por sí solos si no los estimulamos, programar, diseñar, editar con inteligencia artificial, es decir, sobredimensionamos sus habilidades digitales porque los creemos nativos digitales. Repito, que estén todo el día con un celular, que usen mucho aplicaciones, no implica que sepan mucho de esas aplicaciones, ¿no? No. Necesitamos desde la escuela motivar usos más desafiantes, creativos, innovadores, donde ellos sean protagonistas. Si los dejamos solos a los chicos, en general, no es que se ponen a diseñar, a enviar un correo, investigar, sino que se la pasan scrolleando y haciendo un uso muy pasivo y solitario, ¿sí? Punto número uno, sobredimensionamos sus habilidades instrumentales. Punto número dos, algo súper interesante que planteaba Kingham en su libro. Él distingue dos tipos de habilidades. Unas que podemos llamar habilidades instrumentales, es decir, bueno, sí, es cierto que a partir de la intuición ellos enseguida saben cómo usar una aplicación, un jueguito online, una red social, una billetera virtual. Eso no va por el mismo camino que las habilidades reflexivas y a veces solemos confundir. Entonces, si yo tengo un estudiante de cuarto grado que juega mucho Roblox o Fortnite, y lo veo canchero en el uso de Roblox o Fortnite, a veces me tiende a pensar que, bueno, entonces se las sabe todas y yo no tengo mucho que aportarle. Y acá es donde Buckingham nos dice, no, ojo, que sepa mucho de Roblox o Fortnite no implica que sepa pensar, reflexionar sobre Roblox o Fortnite. Para eso nos necesita muchísimo. Entonces, cuando vemos a un chico muy avanzado en un uso instrumental, primero pensar si no podemos motivar otros usos más desafiantes, diversos, productivos. Pero aparte, siempre traer la pregunta de ¿cómo ayudamos a que problematice ese uso? ¿Qué usos saludables le podemos
instalar, fomentar, invitar, ¿sí? Ese es un rol indispensable de los docentes. Entonces, no son nativos digitales, sí nacen en un entorno digital, pero claramente nos necesitan a nosotros para hacer otros usos digitales. Les traigo algunos datos interesantes respecto de Argentina. En el año 2025, UNICEF Argentina hizo un estudio muy importante que se llama Kids Online Argentina 2025, donde se encuestaron a chicos de entre 9 y 17 años, más de 9.000 encuestas respondidas en todo el país. Es una muestra representativa, es decir, que por la metodología de este estudio, la muestra es trasladable al resto de la sociedad. Los números concuerdan. Les traje algunos datos. De todas maneras, el estudio completo está subido al aula virtual. Algunos datos que me parecen interesantes. Un primer dato. Se muestra que en la Argentina la edad del primer celular propio es 9 años y medio, ¿no? Muy interesante porque a mí al menos me parece un número muy bajo. Si pensamos en las habilidades de cuidado, reflexivas y de autorregulación que deberían tener antes de tener un primer celular, cosa que a los 9 años y medio, al menos en lo personal, creo que todavía no están saldadas. Es interesante porque este estudio, si bien hoy no nos vamos a centrar en la adolescencia, pero este estudio muestra que solamente un 20% de los adolescentes que responden al estudio de entre 15 y 17 años, solo un 20% tuvo un celular antes de los 10 años. Es decir, hoy el 83% de los niños de 9 a 11 tiene un celular, pero los actuales adolescentes, solo un 20% tuvo un celular antes de los 10, por lo que vemos que es una tendencia que viene súper a la baja. Después pensamos, bueno, ¿qué hacen estos chicos de 9 a 11 años con el celular? Bueno, estamos viendo que un 60% ve redes sociales todos los días. Redes sociales que vale la pena quizás reforzar y poder pasar en limpio, que las redes sociales están permitidas para mayores de 14 y que realmente podemos empezar a llegar a un consenso y ojalá lo hagamos de que las redes sociales realmente no son nada importantes ni significativas, no aportan nada durante la infancia. Es más, estamos intentando hacer los mayores esfuerzos para esperar al uso de las redes sociales una vez terminada la pubertad, especialmente por el impacto que éstas tienen en el autoestima, ¿no? A partir del consumo influencer y en la concentración, por la fragmentación de la concentración que implica estar viendo videos tan cortitos como los que promueven las redes sociales, ¿no? Es decir, estos chicos cuando tienen su celular lo que empiezan a hacer es consumir un tipo de contenido que es para adolescentes, ¿no? Y después lo vamos a ver los efectos que esto tiene. Otro punto interesante que estamos viendo es que el 13% de los niños y niñas de 9 a 11 que participan del estudio juegan online con personas desconocidas, ¿no? Es interesante porque tengo la idea a partir de mi trabajo de campo que este número seguramente es mayor. Les explico por qué. Cuando uno indaga con los chicos de 9, 10, 8 años también, lo que pasa es que esta encuesta les recuerdo que está hecha desde 9 años, lo que vemos es que estos chicos hablan mucho más con desconocidos. Lo que pasa es que quizás para ellos no es una categoría de desconocido. Uno les pregunta, ¿hablas con desconocidos? No. ¿Con quién hablas? Mis compañeros de clase. Genial. ¿Y con quién más? Con un chico que va a un colegio de acá cerca. ¿Y cómo sabes que va a ese colegio? Porque me dijo, ¿no? Es decir, creen todavía lo que les dicen. También te dicen, no, tengo algunos amigos que si bien no los conozco personalmente, sé que son de confianza porque tengo muchos amigos en común. O algunos influencers a los que sigo y que sé que es alguien de confianza que no es malo. La categoría de desconocido tenemos que redefinirla cuando se los preguntamos a los chicos porque ellos son mucho más ingenuos y crédulos. Entonces hay que trabajar mucho, sobre todo en el nivel primario, en los chicos que juegan online, en esta idea de que en los juegos online hay muchas personas adultas y que entre esas personas adultas hay muchos buena onda que juegan, pero hay un montón de adultos con malas intenciones. Cuando uno vuelve a esta idea del nativo digital, que un chico de 8, 9, 10 años esté jugando Roblox, Fortnite o el juego que sea y que lo haga bien, que entienda muy rápido cómo jugar ese juego, no implica para nada que entienda el riesgo de jugar con desconocidos. Incluso un paso atrás, es probable que no esté conceptualizando correctamente la idea de desconocido y que en su idea de conocidos incluya influencers, que siguen siendo personas que no sabemos cómo son,
contactos en común, amigos de amigos o personas que le están mintiendo sobre quiénes son. Tenemos que reforzar profundamente el cuidado ante las personas desconocidas y que en estas edades un conocido es únicamente aquella persona que realmente conozco personalmente, que eso excluye influencers, que eso excluye amigos en común y que eso excluye me dijo que lo conoce a tal. En este punto me gustaría agregar un emergente que estoy viendo en las escuelas primarias para compartir y que puedan trabajar en el aula, que son los grupos de WhatsApp masivos. Muchos chicos desde cuarto grado son invitados, convocados a grupos masivos de WhatsApp de dos tipos. Algunos que son grupos masivos donde la invitación es porque algo tienen en común, puede ser colegios de tal barrio, tal grupo, tal edad, y otros que lleguemos a tantos miembros en ese grupo. En ambos casos, los chicos ingresan a un grupo masivo, no tenemos demasiado control de con quién están hablando y hay muchos casos de grooming, lo vamos a ver en la próxima clase, que es el grooming, muchos casos en juegos online. ¿Qué están viendo? Vamos pensando, esta es una información que aparece entre los 9, entre los 11, perdón, y los 17 años. ¿Qué están viendo? Mayoritariamente contenido para bajar de peso. Vemos que a las chicas trepa, en las chicas al 77%, ¿sí? Ven a diario contenido sobre bajar de peso. El 64% ve maneras de ganar plata fácil. El 55% mensajes discriminatorios o discursos de odio. 53% imágenes sangrientas o violentas. 47% contenido sexual, pornografía, un tema que nos preocupa muchísimo. Está circulando mucha pornografía entre los chicos de nivel primario. Me cuentan que en grupos de WhatsApp circula pornografía, mayoritariamente enviado por los chicos del curso. Sabemos que en estas edades es muy traumático consumir pornografía, pero al mismo tiempo sabemos que desde los 8 años empieza a aparecer pornografía. Recordemos que es una edad, la infancia, donde los chicos atraviesan desde su estructura psíquica lo que se llama un periodo de latencia, desde el psicoanálisis, que quiere decir un periodo de represión de lo sexual, ¿no? Esto de qué asco, un beso, no, qué asco. Bueno, en esa etapa donde lo sexual está un poco reprimido o mayoritariamente reprimido, que aparezca un contenido sexual explícito es muy traumático. Todavía no tienen las herramientas psíquicas para procesar todo lo que están viendo. Es mucha información. En general genera síntomas físicos porque no están pudiendo contar lo que ven. Y obviamente va dejando efectos en su propio esquema de representación de lo sexual. Pensemos que un chico que puede tener una pequeña intriga, una duda y busca algo y de pronto lo que le vuelve es material explícito, es una cantidad de información que no pueden procesar, que realmente después les trae o pesadillas o muchos problemas también cuando luego de más grandes inician sus vínculos sexoafectivos, ¿sí? Es una referencia demasiado fuerte. Es contenido que en general, por cómo están produciéndose los contenidos en las redes, es violento, machista, misógino, no hay uso de preservativo, no hay amorosidad, ¿no? Podemos empezar a hablar de lo que se llama pornoviolencia, ¿sí? Entonces, esto es un problema muy, muy grave. Ahora, me parece interesante que podamos pensar y empezar a reflexionar juntos que esto que estamos diciendo no es un problema personal, ¿no? Estamos en un momento donde lo social y lo colectivo vibra al tono de las plataformas digitales, de los celulares, y que esto entonces es un tema ya de agenda social, ¿sí? Que no tiene que ver con algo individual. ¿Por qué me gusta pensar esto? Porque para pensar un poco el rol de la escuela, esta mirada me parece que suma, ¿no? Que nos permite tener un contexto un poco más profundo. ¿Por qué hablar de esto? Bueno, porque también hay que entender desde dónde construimos los humanos, la humanidad como especie, el conocimiento y el progreso. Por eso me gusta marcar esta idea de humanidad técnica, ¿no? Es decir, la humanidad en tanto especie es esencialmente técnica. No existe la humanidad sin la técnica. Podemos pensar desde aquellos humanos que hace siglos y siglos lograron eh, hacer maleable el hierro, el oro, la plata. Podemos pensar la rueda. Podemos pensar, viajando mucho más adelante en el tiempo, en la máquina de vapor, en la imprenta, en los carruajes, en el telégrafo, en los aviones. Es decir, a lo largo de la historia, indefectiblemente la humanidad fue desarrollando técnicas. Técnicas que claramente fueron impactando en nuestra forma de ser y estar en el mundo, de vivir el mundo. Entonces, hoy nos toca un tipo de técnica que es la tecnología
digital y que tenemos que quizás desde la educación y desde la escuela empezar a pensar qué tipo de sociedad nos invitan a vivir, ¿no? Por esto les traje algunos autores que me parece que son interesantes. El primero es Gilles Deleuze, quizás lo conocen, es un filósofo francés, que él tiene esta cita que creo que es interesante para potenciar un poquito lo que estoy diciendo, ¿no? Dice, es sencillo buscar correspondencias entre tipos de sociedad y tipos de máquinas, no porque las máquinas sean determinantes, sino porque expresan las formaciones sociales que las han originado y que las utilizan. ¿Qué quiere decir Deleuze con esto? Que no es arbitrario que una sociedad genere un tipo de máquina. Es decir, cada sociedad desarrolla máquinas, artefactos maquínicos, tecnología, o en este caso tecnología digital, porque esas tecnologías, en este caso la tecnología digital, expresan formaciones sociales que las pudieron originar, no caen de la nada. Entonces hay que empezar a pensar, bueno, ¿qué invitaciones nos traen estas tecnologías en esta época, ¿no? ¿Qué relación hay entre el tipo de sociedad que estamos generando y el tipo de tecnología que se está desarrollando? ¿Es casual? ¿No es casual? ¿Qué tipo de invitaciones nos van permeando? Porque, por ejemplo, podemos pensar un poco linkeando con lo que vamos a venir después. Uno puede decir, hoy yo siento que WhatsApp es una plataforma que me hace estar todo el tiempo disponible para el trabajo y eso me agota. Me llegan mensajes todo el tiempo, me siento cansada, pero al mismo tiempo me siento en la obligación de responder. No tengo tiempo de no trabajo, no tengo tiempo de ocio. ¿Por qué me pasa esto? Me desinstalo WhatsApp. Ese es un pensamiento que si uno lo profundiza con la mirada de Deleuze, podríamos decir, no es WhatsApp en sí, es la época, el tipo de sociedad que nos invita a estar siempre disponibles para la productividad, ¿no? A partir de algunas herramientas que propone, por ejemplo, en este caso WhatsApp, el tilde azul, de la derivación de comunicación laboral a WhatsApp, la hora de conexión, pero no es WhatsApp. Si yo me desinstalo WhatsApp, yo no me voy a poder escapar de la época. La época me atraviesa. Y en este caso, atravesada por esta época que me invita a estar siempre disponible para la productividad. Entonces, podemos pensar que se está constituyendo un tipo de sociedad que nos necesita todo el tiempo productivos y disponibles para la productividad, que se vale de algunos artefactos maquínicos o tecnologías, en este caso digitales, para estimular esto que se necesita. Pensando un poco en qué tipo, profundizando en qué tipo de invitaciones de época se están gestando, qué tipo de sociedad estamos viviendo, cómo nos necesitan para vivir en esa sociedad y entonces cómo se nutren de la tecnología para estimular esas formas de vivir, les traigo al filósofo coreano Byung-Chul Han, que tiene un libro muy interesante que se llama La sociedad del cansancio. Tiene varios lindos libros, Vida contemplativa es otro, pero él dice, bueno, pensando en esto, bueno, ¿qué sociedad, qué tipo de sociedad se está gestando? ¿Y qué rol tiene la tecnología en esta sociedad? Bueno, él dice, hoy estamos en una sociedad del rendimiento donde todo el tiempo, nuestro tiempo está atravesado por lógicas de productividad. Obviamente que estamos cansados y exhaustos porque ya no tenemos tiempo de ocio. El tiempo de ocio está totalmente capturado por lógicas de productividad. Él dice, ¿no? Hemos perdido el tiempo sublime de contemplación, de interioridad, de no hacer nada, de festividad, ¿no? De rituales, donde las cuestiones son porque sí y no me sirve, entre comillas, para algo. Y entonces él dice esto, el tiempo laboral hoy se totaliza y destruye aquel tiempo sublime como el tiempo de fiesta. Estamos en como si fuésemos que estamos en la rueda del hámster, produciendo, 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 o consumiendo, produciendo, consumiendo, produciendo, consumiendo, produciendo. Bueno, este tipo de sociedad que según Byung-Chul Han se está gestando, obviamente para que la gente que vive en esa sociedad se adapte a esta invitación, bueno, produce algunas tecnologías como las digitales para que nuestra vida se amolde a lo que la sociedad necesita. Hablamos de redes sociales, hablamos de WhatsApp, hablamos de disponibilidad. Bueno, esa es la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Hay una autora española, ensayista española, Remedios Zafra, que dice también esto, ¿no? Llenamos nuestro tiempo de actividades y pantallas, evitando interrupciones, desvíos, que son los que nos permitirían un mínimo extrañamiento para pensar e intervenir en lo que estamos haciendo. Esta lógica del hámster que gira entre la productividad, productividad, consumo, consumo, productividad, productividad, consumo, consumo, lo que nos quita es ese tiempo que Remedios Zafra habla de una sociedad sin párpados,
No tenemos momento de frenar y reflexionar, de interioridad, de conectar con lo que está pasando, como dice Byung-Chul Han, de contemplar, de simplemente observar y entender un poco más la época para entonces entender qué cosas vamos a aceptar, qué cosas vamos a resistir, cómo las vamos a resistir y cuál, por ejemplo, es el lugar de la escuela en esa resistencia. Alexandra Cohen, que es una psicoanalista argentina, también dice una idea que me parece interesante. El algoritmo no distingue, empuja hacia la homogeneidad y al todo es lo mismo. No somos consumidores ni usuarios de redes, somos los consumidos y los usados. Y por último les traje, por último de autores, un autor que tiene un texto de Nicolás Carr, que se llama, el texto se llama Google nos está volviendo estúpidos, es una pregunta que él se hace y que tiene algo interesante que es empezar a pensar en la crisis de la concentración, en la crisis de la atención y cómo estas plataformas nos estimulan a esto, ¿no? Yo se los leo que dice, durante los últimos años he tenido la incómoda sensación de que alguien o algo ha estado jugueteando en mi cerebro, ajustando los circuitos neurológicos, reprogramando la memoria. La mente, hasta donde puedo darme cuenta, no se me está yendo, pero sí está cambiando. No pienso en la forma que solía hacerlo. Lo percibo especialmente cuando estoy leyendo. Antes me era fácil sumergirme en un libro o un capítulo largo. Mi mente quedaba atrapada en la narración o en las vueltas del argumento y podía pasar horas paseando por largos caminos de prosa. Ahora esto sucede muy de vez en cuando. Mi concentración se dispersa después de una o dos páginas, dos o tres páginas, perdón. Me pongo fastidioso, inquieto, pierdo el hilo y empiezo a buscar otra cosa para hacer. Siento como si tuviera que arrastrar mi mente al texto una y otra vez. La lectura profunda, que siempre me resultó natural, ahora se me ha convertido en una lucha. No sé si al escucharme se sienten identificadas, pero bueno, podemos empezar a armar este mapa de épocas, ¿no? ¿Cómo nos quiere la época? ¿Qué sociedad se está construyendo? ¿Y qué rol tiene la tecnología en esto? Un breve punteo, seguramente podamos sumar más o a ustedes se les ocurran más. Podemos pensar que estamos y que nos buscan y nos invitan a estar constantemente entretenidos, productivos, consumistas, dispersos, disponibles, pero al fin de cuentas insatisfechos, porque todos estos entretenimientos, consumos, son pequeños parches, ¿no? De satisfacción inmediata, pero que duran muy poquito. El efecto es muy corto. Compro algo, veo un reel, todo cortito. Y a fin de cuentas, de fondo se va gestando una gran insatisfacción, un malestar que seguramente muchos de ustedes sientan. Este poco tiempo de disfrute, este poco tiempo para nosotros mismos, este poco tiempo de ocio, esta sensación de que no llegamos nunca a tachar la lista de pendientes, que siempre estamos con pendientes yendo uno tras otro, que se supone que ganamos tiempo a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Se supone que uno debería empezar a ahorrar tiempo de productividad porque cedemos algunas actividades a la inteligencia artificial. Sin embargo, ya nos vamos dando cuenta, ¿no? Que esto es un poquito una trampa, porque en realidad estamos trabajando más que nunca. Los índices de productividad están por el cielo. Nunca trabajamos tanto. Entonces, bueno, mi invitación es a pensar que esta es la época. La época nos busca así. Y para que estemos así, se apalanca de las tecnologías digitales para que estemos de esa manera. Yo creo que la escuela es un excelente lugar y es un hermoso desafío empezar a problematizar la época y a pensar a qué cosas le vamos a dar un poquito de resistencia. ¿Qué piensan los chicos y las chicas sobre este uso excesivo de pantallas que venimos diciendo? Bueno, por un lado vemos que es interesante porque UNICEF en este estudio les pregunta, y los chicos de 9 a 11, que es lo que hoy nos importa, ya un 36% identifica un consumo problemático que tienen de plataformas. Sobre todo lo notan porque quieren usar menos el celular y no pueden, porque les cuesta dormir y porque sienten que afecta su rendimiento escolar. Cuando hablamos de pantallas y los estudiantes y el uso problemático, estas invitaciones que estamos hablando, claramente no estamos hablando de todas las pantallas. No nos preocupa la tecnología en sí misma. Lo que nos preocupa es este uso, ¿no? El que tenemos al menos yo, que tengo a la izquierda, a la derecha, perdón, que es un uso solitario, pasivo, muy individualista, ¿no? De consumo desechable
Y lo que nos interesa también es convocar desde la escuela otros usos, usos desafiantes, productivos, donde tengamos que poner la cabeza, aprender algo, crear, fantasear, donde podamos apropiarnos de la tecnología y no ser meros espectadores pasivos de lo que otra persona me está mostrando, ¿no? Entonces, ahí también desde la escuela empezar a pensar esto. Algunos efectos entonces en la primera infancia y en la niñez respecto de esta sobreestimulación de pantallas. Bueno, por un lado, esta idea de brain rot o el costo de oportunidad, que quiere decir esta palabra del brain rot que ganó como la palabra del año en el 2024, que tenía que ver con la podredumbre cerebral, ¿no? Se empieza a hablar de una deuda cognitiva. Este texto que yo les traía de Google nos está volviendo estúpidos, donde nos empezamos a preguntar cuáles son las consecuencias cognitivas de esta sobreestimulación. Bueno, parece que son muchas. Parece que estar mucho tiempo viendo videitos cortitos e hiperestimulantes claramente afecta nuestros circuitos neuronales, nuestra capacidad de concentración, de creatividad, y que le estamos exigiendo demasiado a este cerebro, un cerebro que desde edades tempranas se empieza a acostumbrar al contenido corto, hiperestimulante en continuo, y que eso obviamente genera una competencia desigual con otras actividades, y ahí aparece el costo de oportunidad, ¿no? Esto que nos preocupa mucho, que es lo que dejan de hacer por estar tanto tiempo conectados. Porque claro, si el cerebro de estos niños se empieza a acostumbrar a la hiperestimulación, a una estimulación exagerada, claramente ese cerebro se acostumbra a esos umbrales de estimulación y después el mundo cotidiano que no le genera ese nivel de estimulación le resulta obviamente aburrido. Se aburren con los juguetes, se aburren con los libros, se aburren en la plaza, se aburren en actividades que les parecen no estimulantes porque les estamos modificando el umbral de la estimulación. Claramente hay una afectación muy grande a la concentración, al foco, ¿no? Porque cuando nos acostumbramos desde primera infancia a ver contenido cortito e hiperestimulante, eso es un entrenamiento a la dispersión, ¿no? Entonces después cuando alguien quiere leer, cuando quiere ver una película entera, no lo logra. Vemos claramente una crisis de creatividad, que me lo dicen muchísimo las docentes de nivel inicial y primaria. No se les ocurren ideas, no se les ocurren juegos, les cuesta mucho imaginar algo, quieren todo el tiempo estar copiando. Entonces, todo eso es un efecto de esa sobreestimulación. Y lo que más nos preocupa es esto que hablamos, por un lado, del costo de oportunidad, lo que no hacen por estar hiperconectados, y también la competencia desleal, ¿no? Es decir, esta sobreestimulación empieza a hacer que todo parezca aburrido. Entonces es un círculo vicioso porque vuelvo a conectarme porque es lo único que me divierte y cuando me conecto sigo acostumbrándome a esa hiperestimulación. Y como les decía, también el deterioro cognitivo. Nuestro cerebro es el mismo cerebro que hace bastantes años, no ha evolucionado. Y lo estamos haciendo trabajar por demás, porque todos estos videitos cortitos, estas cuestiones hiperestimulantes, que si bien pueden parecer insignificantes en cuanto al contenido, tienen luz, movimiento, sonido, eso tiene que el cerebro estar todo el tiempo procesándolo. Hoy estamos con muy pocos momentos de descanso. Entonces, salgo de la escuela, veo un videíto, voy a entrenar, veo un videíto o varios videitos. Estoy todo el tiempo haciendo que el cerebro trabaje. Esos momentos que antes teníamos no por mérito, sino porque no teníamos otra cosa para hacer, esos momentos que teníamos de estar en el colectivo y simplemente mirar la ventana, de estar en el baño y mirar el techo, de caminar por la calle y mirar el cielo, donde el cerebro descansaba un poquito y recargaba energías. Hoy, en todos esos momentos que hoy podríamos pensar muertos, entre comillas, entramos a entretenernos, a distraernos. Y eso genera un daño acumulado en un cerebro que se empieza a cansar de tanto trabajo y se encienden muchas alarmas porque, por ejemplo, se empieza a hablar cada vez más de problemas neurológicos a corta edad, ¿no? Por este uso exagerado de nuestras capacidades cognitivas. Otra cuestión que nos preocupa mucho durante la primera infancia y niñez es el mal descanso. Se está hablando de que es el momento en la historia de la humanidad donde menos estamos durmiendo. Necesitamos dormir y no estamos durmiendo bien. Esto es importante trabajarlo porque sabemos que eso afecta especialmente el rendimiento escolar. Los chicos se duermen en clase, especialmente en la primaria, también en la secundaria, me refiero a que no todavía en el nivel inicial. Y tiene muchísimo que ver con que parte de su rutina de sueño está asociada a las pantallas, especialmente celular y tablet. Y sabemos que el celular y que la tablet
emanan un tipo de luz que se llama luz azul, que le da órdenes, estímulos al cerebro vinculados con lo diurno, con la actividad. Entonces, el cerebro que necesita entender que estamos en momento de descanso y liberar melatonina, por el contrario, al recibir la luz azul, lo que comprende que es de día y empieza a liberar hormonas del día y del estrés. Y eso hace que aunque nos vayamos a dormir y nos quedemos dormidos porque estamos cansados, está comprobado que tardamos mucho más horas en entrar en fase de sueño profundo, porque el cerebro está pasado de rosca. Entonces nos dormimos, pero al otro día nos despertamos cansados. Nos quedamos dormidos en el aula, en el trabajo. Es muy importante cuidar lo que se llama higiene del sueño. Es decir, poco a poco el cerebro empieza a entender que es de noche, que hay que bajar la cantidad de estímulos para que eso suceda y que el cerebro empieza a entrar en un modo nocturno. Y más allá de las luces y más allá de las señales que le damos a nuestro cerebro, lo que está también pasando es que hay muchos chicos que duermen mal, por ejemplo, porque ven contenido inapropiado y eso les genera pesadillas o mal dormir. Y por otro lado, un tema que nos viene preocupando muchísimo durante la primera infancia y la niñez tiene que ver con la privación del juego, ¿no? Sabemos que el juego simbólico, el juego con juguetes, el juego libre, es indispensable para el desarrollo psíquico de los niños y las niñas que, como decía Piaget, debería ser la principal ocupación de un niño jugar, un juego libre, un juego no estructurado, un juego donde sea el niño el que piensa la historia, el que se arma esa fantasía. Y hoy eso está en detrimento. Estamos viendo niños de nivel inicial y primario que no logran sostener escenas lúdicas, que picotean o que no se les ocurren ideas de juego, que las docentes tienen que enseñar a jugar porque no están sabiendo jugar, porque al jugar se aprende con un adulto que está al lado, que es puente, se aprende por imitación, se aprende por estimulación, y hoy esto nos está trayendo muchas secuelas. Por un lado, porque sabemos que quizás desde una rama más psicoanalítica, que el juego es subjetivizante, que a partir del juego yo puedo entender del mundo adulto, las situaciones traumáticas, quién soy, quién quiero ser, construyo subjetividad, lo que no puedo ser, se me arma ahí, ¿no? Un mundo íntimo, un mundo de interioridad, de proyección. Cuando pasa algo traumático, lo trabajo a partir del juego. Y por otro lado, desde una idea más adaptativa, evolutiva, sabemos que el juego es muy importante, que hay muchísimos animales que juegan con un fin de evolución adaptativo, es decir, bueno, son situaciones donde controlamos algunas, como si fuese un ensayo general, una, un- una situación un poco más controlada, ¿no? Por ejemplo, hay algunos animales como, no sé, los leones, que juegan para poder tener situaciones de ira y practicarlas, ¿no? Como si fuese un simulacro. Entonces, bueno, la primera situación de ira no la tengo cuando tengo un cocodrilo delante, sino que la tengo más controlada a partir de ese momento de juego. Y hoy estamos viendo que por la privación del juego, bueno, los adolescentes llegan a la adolescencia quizás con pocas experiencias significativas y muchas situaciones de su vida que empiezan a ser frustrantes, los desbordan. Por eso hay que volver a reivindicar el juego como un espacio también improductivo, porque en esta sociedad que decíamos, donde el llamamiento es constantemente a la productividad, al consumo, al non-stop, no parar, estar todo el tiempo a mil, que todo sirva para algo, que todo me rédito, pareciera que lo propio de la infancia estorba, que la infancia hoy es un lugar de resistencia porque la infancia tiene que ver con lo improductivo, entre comillas, obviamente, con el desorden, con lo bizarro, con lo disparatado, con cosas que pareciera que no sirven en estas lógicas de un nuevo sistema que nos busca todo el tiempo productivos, rindiendo, rindiendo, rindiendo. Y sumo algo más, la infancia estorba porque hoy es de los pocos actores sociales que obliga al mundo adulto a desconectar, ¿no? De este loop de consumo y productividad. Es ese niño el que le dice al padre, deja de usar el celular, es ese niño que le pide a la madre, venía a jugar conmigo, que recrimina, que pide, que exige y que necesita tiempo libre, que hoy cuesta muchísimo. Vemos chicos con muy poco tiempo compartido en familia
Y creo que ahí hay algo de un avasallamiento, una colonización, una invasión de lógicas de consumo adulto y adolescente en la infancia, justamente para que encajen en estas lógicas de productividad y consumo. Cuando vemos una niña de 8 años haciéndose su rutina de skincare, de cuidado facial, cuando vemos un niño de 9 años pidiendo plata para comprar moneditas de Robux, todo eso son lógicas meramente de consumo invadiendo la infancia. Una infancia que debería ser mucho más disruptiva, disparatada, desordenada, lúdica, con mucho más tiempo de interioridad, que todo eso hoy está en jaque por lógicas de consumo que la invaden. Bueno, entonces, para entender un poco esto, ¿no? También lo vamos a ver en las próximas clases. Mucho de esto tiene que ver con cómo generan ingresos estas plataformas gratuitas, ¿no? Que estamos consumiendo a diario. Bueno, especialmente vale la pena entender el modelo de negocios. Un modelo de negocios que tiene que ver con lo que se llama extraccionismo de datos, ¿no? Es decir, sabemos que son plataformas gratuitas donde no estamos pagando con dinero y que siempre está esta pregunta que nos hacemos cuando, o esta afirmación, cuando algo es gratis, con algo estamos pagando. ¿Con qué estamos pagando en estas plataformas? Bueno, lo estamos pagando con nuestros datos, no con dinero, pero sí aceptamos términos y condiciones donde aceptamos que se queden con todos nuestros datos. Claro, a más datos, más personalizada es la publicidad. Son datos que se venden, más segmentadas las recomendaciones y más eficaz es la estrategia para lograr nuestro tiempo de permanencia. Es decir, quieren que estemos más tiempo para que dejemos más datos. A más datos que recabamos, esos datos se venden y más eficaz es luego la publicidad y las recomendaciones que nos vuelven. ¿De qué hablamos cuando hablamos de datos? De likes, tiempo en publicaciones, datos de navegación, publicidad que vemos, que guardamos, que compartimos, que reenviamos. Bueno, un montón de cosas que nos podríamos quedar pensando, pero hablamos de datos, cantidad industrial de datos. Se estipula que cada aplicación acumula por año aproximadamente 8.000 datos de cada uno de nosotros, es decir, un montón. Y son datos que después se utilizan para que vuelva a modo de, se venden obviamente, y a modo de recomendación, ¿no? Esto de cómo me conoce, cómo sabe que estaba por querer esto, me escuchará, me conoce más que mí misma. No, está procesando a partir de inteligencia artificial, procesando un montón de datos que nosotros mismos dejamos. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra dependencia y con la dependencia de los chicos en las plataformas? Bueno, que para que dejemos más datos necesitan que estemos más tiempo. Entonces hoy lo que sabemos es que el principal objetivo de estas plataformas es que estemos mucho, mucho tiempo ahí. Y bien que lo están logrando, ¿no? Que nos cueste irnos. Bueno, están dejando todos sus esfuerzos para que una vez que entremos nos cueste muchísimo irnos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, una es este factor clave que es la dopamina, ¿no? Este neurotransmisor que se relaciona al placer inmediato y cuando se enciende nos pide más, 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 más. Comemos un chocolatito y queremos más, 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 porque apenas recibimos algo que nos da placer, nuestro cerebro libera dopamina para buscar la próxima dosis. ¿Cómo hacen las plataformas? Claro, pues estas plataformas que están buscando que estemos mucho tiempo, les recomiendo si quieren un documental muy bueno que se llama El dilema de las redes sociales y que hablan arrepentidos de Silicon Valley, donde dicen, bueno, nosotros en estas plataformas tenemos lo que se llaman gerencias de la persuasión, es decir, personas estudiando a fondo desde las neurociencias nuestras vulnerabilidades. ¿Cómo hacemos para que esta gente, una vez que entre, se quede más, más, más y más? Que libere mucha dopamina y que esa dopamina haga que les cueste irse. Bueno, notificaciones, entonces siempre hay algo para mirar, escroleo infinito, siempre hay algo para ver. Y ese escroleo que va mechando, algo que me gusta, algo que más o menos, algo que me encanta, algo que mucho, algo que nada. Entonces, es la lógica del escroleo infinito, es la misma lógica que la máquina tragamonedas del casino. Yo tiro, me gusta, tiro, no me gusta. A ver si me va a volver a gustar algo, sí. Y ahí genero dopamina. Y me quedo buscando la próxima publicación que me gusta y la próxima no me gusta. Entonces me quedo esperando que la próxima sí y vuelvo a tirar, vuelvo a scrollear. Entonces son todas lógicas para estimular nuestra liberación de dopamina y que nos cueste mucho irnos. Él escribiendo en WhatsApp, entonces hay una promesa de que algo va a venir. Los videos cada vez más cortitos y acelerados, que son en cascada, no sé cuándo empiezan y cuándo terminan. Entonces, como está todo el tiempo es cascada, no es como por ejemplo la experiencia de un libro donde yo termino un capítulo y me hago un mate, me voy a hacer algo porque terminé.
Acá no tengo claro cuándo termina la experiencia. Debería terminarla yo y me cuesta un montón porque estoy sobreestimulada, ¿no? Las cajas de recompensas en los jueguitos online, donde hay moneditas de Robux, sobrecitos en FIFA, todo el tiempo recompensas, premios y castigos. Estas recompensas pueden ser likes, pueden ser moneditas, pueden ser interacciones, puede ser un videíto que me gusta, pero es como que volvimos a la época de las neurociencias básicas, donde nos van dando recompensas y nosotros nos quedamos esperando la próxima, la próxima, la próxima. Ahora, algo que se dieron cuenta quienes estudian desde las neurociencias y llevan todo ese conocimiento a las plataformas digitales es que tenemos un punto débil muy claro, que es nuestro sistema de recompensa, porque nos dan recompensas inmediatas y muy intensas y mi cerebro pide más, más, más. ¿Qué hacen entonces? Que es lo mismo que la máquina tragamonedas del casino. La siguiente recompensa vos no sabes cuándo viene. Entonces me quedo y sigo liberando dopamina esperando que llegue esa recompensa, que no sé cuándo va a venir, pero sé que me gustó mucho recibirla y me quedo y me quedo y me quedo. El tema es que esta liberación excesiva, esta estimulación, como se llama, supranormal, que nos genera liberación excesiva de dopamina, una liberación de dopamina que no logramos en ninguna actividad mundana, terrenal, de la vida cotidiana. ¿Y qué nos empieza a pasar? Como tengo el umbral de la liberación de dopamina afectado, cualquier situación de la vida cotidiana que no me genera esa sobreestimulación, me empieza a resultar aburrido. Entonces me aburro con los juguetes, me aburro con un libro, me aburro en el recreo, me aburro en clase, me aburro con la película. Porque como ninguna está diseñada en base a recompensas tan sobreestimulantes, mi cerebro se empieza a acostumbrar a un umbral de estimulación demasiado exagerado, tan exagerado que no lo encuentro en otro entorno. Y ahí aparece, volvemos a este costo de oportunidad, lo que dejan de hacer los chicos por estar tanto tiempo conectados. ¿Qué efectos tiene? Bueno, la fragmentación de la atención, la dificultad para la concentración profunda, no hacer nada, este FOMO, que es el Fear of Missing Out, este miedo a estar perdiéndome de algo, es una sigla en inglés, el uso de dispositivos por default. Y acá les voy a mostrar un videito que muestra muy claro, muy interesante, cómo estas plataformas todo el tiempo nos impiden irnos. Ahora se los voy a poner, un segundito. A ver, un segundito, ahí ponemos el video. Ahí va. Perdón, lo voy a poner de nuevo porque creo que no se escuchó con sonido. Ahí va, ¿eh?
Bueno, este video es muy interesante para compartir también con los chicos, se los vamos a dejar en el campus. Pero bueno, es un video que muestra muy claramente este modelo, ¿no? Este modelo donde las plataformas todo el tiempo están estimulando nuestra atención, nos están convocando constantemente, ¿no? A que estemos ahí. Y bueno, me parece que es interesante para traerlo. Y en ese sentido, algo para empezar a pensar la soledad, ¿no? Algo que por hoy todavía no nombramos, pero que es claramente un signo, ¿no? Que nos preocupa, un signo de época, que tiene que ver con la soledad que viven los chicos en Internet. Una soledad que se basa en la ausencia de personas que cuiden, de tareas de cuidado adulto, mucho más relacionadas a las familias, obviamente. Em, y que podemos pensar como un triángulo, me gusta proponerlo así, que tiene tres vértices. Por un lado, adultos que no están pudiendo poner estos límites, pero por otro lado, muchas veces creemos que en la primera infancia, en la niñez, los chicos tendrían esa capacidad de autorregularse, es decir, bueno, me dan ganas de ver pantalla y no lo voy a hacer. Estoy viendo pantallas y ya fue demasiado tiempo, voy a pagar. Lo cierto es que sabemos que en general durante la primera infancia, en la niñez y bastantes años del nivel medio, del nivel secundario, todavía no está desarrollada esa capacidad de autorregulación de una actividad que me da tanto placer. Podemos pensar un ejemplo con las golosinas, con los dulces, ¿no? Es decir, ¿qué capacidad tiene un niño de decir no, no quiero más dulce, esto ya es mucho? En algunos casos puede lograrse, pero en general podemos pensar que ese es el rol adulto, ¿no? El rol adulto que limite, que ponga borde, que diga esto se puede, esto no se puede, voy a pagar. Cuando las personas adultas creemos que los niños pueden autorregularse, en general estamos cediendo a capacidades de cuidado. Y esto es un debate que también hay que dar dentro de las escuelas, ¿no? La autorregulación que uno propone debería ser un punto de llegada, no un punto de partida. Nosotros buscamos fomentar la autorregulación de nuestros estudiantes, pero no es algo que esté dado. Hay que trabajarlo, incentivarlo con mucho amor, porque sobre todo le sumamos este último punto que tiene que ver con estos chicos que no saben autorregularse, están usando plataformas que, como vimos, están diseñadas para que, como en el video, les cueste irse. Entonces, si nosotros como adultos no ponemos reglas, no limitamos, si los chicos no tienen capacidad de autorregulación y los dejamos a merced de plataformas que los van a capturar todo el tiempo, tenemos obviamente infancias hiperconectadas, cuando sabemos que qué necesitan las infancias sobre todo juego libre, creativo y autogestionado, donde ellos inventen, donde ellos creen, donde ellos desarrollen, donde ellos se frustren, donde tengan que pensar la idea, desarrollar la creatividad. Tienen que ponerse y sintonizarse con otros y con otras, hacer acuerdos, ceder, tienen que moverse, conectar con su cuerpo. Tenemos muchos problemas, por ejemplo, en la motricidad fina de niños que desde la primera infancia se están acostumbrando al escroleo y entonces no desarrollan el movimiento de pinza. Movimiento de pinza que si uno tira de esa cuerda es el que es indispensable para el buen agarre del lápiz, que si tiramos de esa cuerda es algo que está afectando la lectoescritura, que si tiramos de esa cuerda también afecta la comprensión lectora. Entonces, en general necesitamos niños que conecten con su cuerpo. También hay mucha dificultad en la movilidad gruesa, ¿no? Mucha torpeza, mucha desconexión. Cuando sabemos que en la infancia el cuerpo es tramitante, que en la infancia el cuerpo es protagonista, que la mayoría de las situaciones que viven los chicos y las chicas tienen que tramitarse a partir del cuerpo, que con el cuerpo viven las experiencias, que con el cuerpo necesitan entender lo que les pasa,
conectar con la naturaleza, volver a procesos productivos de autonomía, cocinar, ordenar, cuidar algo, estar a cargo de tareas que sean con cuerpo y con mente. Les recomiendo en ese sentido, quienes tengan ganas, el libro La generación ansiosa, un bestseller que el año pasado apareció y la verdad que generó mucho debate porque este libro, Jonathan Haidt, lo que propone es empezar a pensar la crisis de salud mental adolescente. La vamos a ver más adelante en profundidad cuando veamos adolescencia, pero pensando en la primera infancia, él dice algo que le está haciendo muy mal al mundo adolescente es la sobreprotección en el mundo físico de las infancias donde no se permite la tolerancia, la frustración, donde estamos todo el tiempo en esta sobreprotección, inhibiendo experiencias que son indispensables, como la experiencia física, la frustración y el malestar, que si no se controlan y se usan y se desarrollan en forma controlada en la primera infancia y niñez, después explotan en la adolescencia, con adolescentes que cuando tienen una pequeña crisis, tienen una crisis enorme de ansiedad esta desprotección en el mundo digital, donde desde, si bien están sobreprotegidos en el mundo físico, en el mundo digital aparece una soledad absoluta y usos muy tempranos. Él habla de la importancia de la primera infancia y la niñez sintonizarnos con el otro, negociar, aceptar, ceder, tolerar, y todo esto que está faltando, como decíamos, impacta en la salud mental. ¿Qué efectos vemos entonces de todo esto que venimos viendo? Bueno, a nivel salud mental, ansiedad, baja tolerancia a la espera, de la frustración, ¿no? Impacto en la creatividad, como dijimos, muy baja tolerancia al aburrimiento, mal descanso y poca capacidad de concentración. Después, a nivel salud física, estamos viendo mucho sedentarismo, por ende obesidad, estamos viendo grandes problemas de visión, ¿no? Sabemos que estos celulares, que estas tablets, crean mucho daño a la visión y poco se sabe sobre el daño acumulado. ¿Qué va a pasar con esta visión de estos chicos que están usando pantallas desde tan corta edad y en forma acumulada, ¿no? Y después, como vimos, también aparece el cuerpo hablando, este cuerpo desconectado, este cuerpo que tiene que sostener una mente sobreestimulada, pero donde no se le da lugar al cuerpo para el movimiento. Entonces aparecen cuerpos muy tensos, muy estresados, que se expresa en bruxismo, que se expresa en torpeza, como decíamos, en problemas posturales, en rectificación cervical. Después está bueno pensar también algunos efectos de las habilidades delegadas, ¿no? Bueno, ¿a dónde están buscando información? Hoy por hoy muchas veces ni siquiera googlean, buscan directamente en TikTok. Si googlean, se quedan solamente con lo que la inteligencia artificial de Google les dice e incluso más, con lo que la inteligencia artificial subraya de lo que la misma inteligencia artificial dice, ¿no? Entonces, bueno, empezar a pensar estas habilidades que van delegando de búsqueda, de reflexión, de investigación, de compra, ¿qué habilidades le vamos sembrando? Entonces, para pensar como cierre de esta primera clase, algunas líneas de abordaje docente, ¿sí? De, bueno, ¿qué pensamos en la escuela de todo esto que estamos diciendo? Por un lado, que si bien en el nivel inicial y primario, la tecnología, el celular suele estar prohibido, vuelvo a esto que decíamos antes, no estamos hablando de la tecnología, está espectacular y los chicos tienen derecho a usar Internet, a apropiarse de Internet y tomar decisiones dentro de Internet, a poder apropiarse profundamente de estos usos digitales, meterle cabeza, meterle creatividad. Lo que nos preocupa es el uso pasivo basado en recomendaciones algorítmicas que busca capturar nuestra atención. De este uso, que viene de celular, de redes sociales, de plataformas de entretenimiento, en general, en el nivel inicial y el nivel primario, que es el que nos ocupa en esta primera clase, hay una regulación muy clara, no pueden usarlo. Ahora, que no lo puedan usar no quiere decir que esa tecnología no esté como objeto de estudio, que no la pongamos en el centro para hacerle preguntas, para problematizarla, para nombrarla. Nosotros en general en los más chiquitos iniciamos muy tempranamente la inmersión de ellos en un montón de mundos que quizás pensamos que les quedan lejos. Por ejemplo, la seguridad vial, la alimentación saludable, la higiene, el cuidado del ambiente. Es decir, un montón de cosas que por ahí podrían ser para más adelante. Y a veces con la tecnología solemos confundir y creemos que como les falta para tener su celular o para tener redes sociales, todavía no hay que iniciar una conversación sobre celular o redes sociales. Y es al revés. Tenemos que mucho antes empezar esa conversación,
Aunque le falte mucho, mejor. Hablemos de los cuidados, hablemos del uso saludable, hablemos de adaptado obviamente al momento del desarrollo, hablemos de cómo los usan, de cuál es su modelo de negocios, de por qué nos necesitan a nosotros ahí tan enganchados, ¿no? Pero iniciemos esa conversación mucho antes, porque pensemos que a un niño le empezamos a explicar por dónde se cruza la calle muchísimo antes de que cruce la calle solo. ¿Por qué vamos a esperar a que tenga un celular para iniciar esas conversaciones? Desde el nivel inicial podemos hablar del consentimiento para tomarnos fotos, del respeto por la imagen del otro, de cómo a los adultos nos cuesta usar menos el celular, de qué podemos hacer para usarlo menos, de por qué nos pasa eso, de por qué le ponemos contraseña a nuestro celular, de por qué tenemos una cuenta en las redes sociales privada, de cuál es la diferencia entre una cuenta privada y una pública. Podrían ser un montón los temas, pero lo que voy es que claramente tiene que ser antes, mucho antes. Empecemos este diálogo donde la tecnología esté en el centro como objeto de estudio. Después, si la usan o no, es anecdótico. Por otro lado, es importante empezar a pensar en esta subjetividad de nuestros estudiantes, cómo les hacemos entender que son más que lo que el algoritmo les dice que son, ¿no? Que puedan encontrar lo que les gusta, sus pasiones, sus hobbies, sus necesidades, su proyecto de vida. Después también empezar a pensar si estamos en realidad ante chicos que se viven entreteniendo o ante chicos que se viven distrayendo, ¿no? Si cada vez que se ponen mal, les dan el celu. Si cada vez que tienen que esperar, les dan el celu. Si tienen que ir al doctor, les dan el celu. Si se van a vacunar, les dan el celu. Si se aburren, les dan el celu. Entonces, en realidad se están distrayendo de un montón de experiencias que son necesarias. Entonces, no aprenden a esperar, no aprenden a tolerar una situación que les puede doler, que es aburrida, ¿no? Entonces, esa distracción, medio como anestesia, está afectando su experiencia en un montón de cuestiones que son muy necesarias que vivan. Entonces, no es solo entretenimiento, podemos empezar a hablar de distracción. Y por último, empezar a pensar a la escuela como contrapeso. Bueno, estas invitaciones de la época existen, son clarísimas, nadie se escapa de su propia época. ¿Qué hacemos? Bueno, un montón ya lo dijimos, ¿no? Prepararlo, sembrar debate, empezar a hablar mucho antes de que sucedan las cosas. Y también empezar a pensar contrapeso. Tenemos estos niños invitados por la dispersión, multitarea, entretenimiento rápido, on demand. ¿Qué hacemos? ¿Cómo compensamos? Que compensar no implica generar una escuela que viva en 1810 o en 1984, sino pensar una escuela que viva hoy, que prepare para esos usos digitales, pero que genere otras invitaciones. Invitaciones a disfrutar los procesos, invitaciones a lo colectivo, invitaciones a conectarnos con la naturaleza, invitaciones a trabajar la tolerancia, a trabajar proyectos grupales. Bueno, podemos quedarnos pensando a la escuela como contrapeso. Em, Hablar sobre nuestro vínculo con las plataformas del rol adulto, dar el ejemplo. Y pensar siempre a la tecnología en su complejidad, que es una tecnología que no es neutra, ¿no? No depende de, bueno, puede ser mala o buena según cómo la usemos. No, la tecnología es histórica y responde, como hemos visto en esta clase, a momentos históricos, ¿sí? Hay que pensarlas de esa complejidad. Pensemos también que estos usos de entretenimiento generan una competencia, como dijimos, desigual con otras experiencias, que tenemos que potenciar habilidades instrumentales y reflexivas, las dos. Ojalá dejemos de separar en las escuelas las habilidades instrumentales al profe o la profe de tecnología y las habilidades reflexivas al profe de ciudadanía. Es una misma cara o podemos pensar en una misma moneda con dos caras. Recordar que siempre los chicos tienen derecho al acceso, uso y conocimiento digital. Em, y quizás también para algunas invitaciones más, invitarlos a hacer diagnósticos sobre los usos digitales de nuestros estudiantes. ¿En qué están este grado, esta sala? ¿Usa algo? ¿No usa algo? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? Explicar desde corta edad, siempre adaptando cómo funcionan estas plataformas, cómo me necesitan, qué soy para ellos, cuál es el modelo de negocios. Y con esto creo que es muchísima información que los voy a ir dejando por hoy. Recuerden que tienen en el aula, van a tener esta primera clase, que es la que estamos compartiendo, van a tener material de lectura, van a tener un foro donde nos vamos a ir conociendo, debatiendo algunas noticias emergentes para poder ir como atajando un poco todo esto que aparece y que podamos condensarlo también en un debate.
Así que bueno, por mi parte les dejo muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya servido la clase y nos vemos en los foros y en la clase 2 la semana que viene donde vamos a hablar de grooming. Un saludo.